Bueno, muy buenos días a todos los que os habéis conectado en este primer encuentro empresarial del año, en el que abordamos en directo desde Ginebra temas estratégicos para la economía y el comercio internacional. Paso a saludar a mi querido compañero y amigo Sergio Prieto, consejero para Asuntos Comerciales, representante permanente de España ante Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio y presidente del Comité de Valoración en Aduana de este organismo. También agradecer su presencia a Giulio Menato, primer consejero de la Delegación de la Unión Europea ante la OMC en Ginebra, y a Fernando Puchol, Communications Officer de la División de Información y Relaciones Externas de la OMC. Entrando ya en materia, la cita de hoy es fundamental para comenzar 2025, un año que está marcado por una palabra, la incertidumbre. Parece ser que están cambiando las reglas del juego en el tablero mundial, con conflictos bélicos, actores disruptivos como Trump, que no sabemos lo que nos van a traer, con una política arancelaria que puede ser crítica para Europa, que está viendo mermada su influencia internacional. Por tanto, en este panorama, agradecemos que nuestros invitados nos arrojen un poco de luz de lo que va a ocurrir en un corto plazo. Y el escenario del comercio mundial siempre ha sido cambiante y con la coyuntura actual mucho más. Hoy analizaremos en este desayuno internacional en directo desde Ginebra las previsiones en geopolítica comercial, sus retos, perspectivas y oportunidades, con un decisivo acuerdo UE-Mercosur que puede ser trascendental para nuestras empresas. Este pacto es uno de los pocos acuerdos comerciales aún con posible gran potencial de creación de comercio. Un estudio reciente estima un aumento del 37% en flujos comerciales bilaterales sin que esto ocurra a expensas del comercio con otras áreas geográficas. Sin duda, una gran oportunidad que hoy veremos cómo aprovechar. Sin duda, la geopolítica comercial 2025 se presenta más que nunca como un escenario complejo y dinámico, donde el equilibrio entre competencia y cooperación será crucial para hacer frente a múltiples desafíos políticos y económicos, además de los necesarios para cumplir con los preceptos de sostenibilidad. No quiero extenderme más, espero que este encuentro sea provechoso, os agradezco que nos acompañéis y os dejo con Alejandra Fernández de Abanca. Muchas gracias, Alejandra. ¿Qué tal? Buenos días. Hola a todas y a todos. No digo buenos días porque con la que está cayendo sería un eufemismo, pero como siempre quiero dar las gracias al Círculo por continuar celebrando estos encuentros que se enmarcan dentro del ciclo en directo desde Ginebra, y como creo que es el primer encuentro que tiene lugar desde la designación de nombramiento de María como presidenta del Círculo de Empresarios, pues quiero aprovechar para darle la enhorabuena y desearle Alejandra. muchos éxitos en esta nueva etapa. Como sabéis ya la gran mayoría de los que estáis hoy conectados, el objetivo de estos encuentros es el comentar de la mano de expertos internacionales lo que es la situación geopolítica actual en relación con el comercio exterior y cómo afecta al tejido empresarial gallego. María ya ha presentado a quienes nos acompañan hoy, y yo, antes de darles paso, quería aprovechar este foro primero para comentar la publicación de ayer de los resultados de Abanca del 2024, que ha alcanzado un beneficio de 1.200.000 euros, lo que la consolida como una de las entidades líderes en el sector bancario de la península ibérica, que además destaca por su solidez financiera y su rentabilidad. Y también quería en unos minutos hablar de la aportación de Abanca como un referente financiero que se ha convertido ya en la última década de las familias y de las empresas gallegas. Y es que, como señaló nuestro presidente Juan Carlos Escotet la semana pasada aquí en el Círculo, Abanca ha sido un actor relevante en el crecimiento diferenciado que ha tenido nuestra comunidad autónoma, y así ha apostado por las empresas gallegas, a las que ha destinado el 70%
del crédito nuevo que se ha concedido en estos últimos 10 años. Y todo ello tiene una repercusión en la economía de Galicia, como puso de manifiesto un reciente estudio de la Universidad de Santiago de Compostela, que señala que Abanca genera el 14% del PIB gallego y el 15% del empleo de Galicia, lo que pone de relieve nuestra posición como una de las principales empresas de Galicia y nuestra función como motor de la economía gallega. Ya para terminar, también recordar cómo Abanca apoya a las empresas gallegas en sus operaciones internacionales. A través de nuestra experiencia en comercio exterior y nuestros servicios profesionales especializados, ayudamos a las empresas gallegas en sus operaciones de internacionalización, en su expansión hacia mercados internacionales, pues ofreciendo asesoramiento y soluciones personalizadas para que estos procesos se realicen de una manera sostenible, mitigando los errores y aprovechando todas las oportunidades que el comercio global brinda a las empresas. Y ya para terminar, también quiero recordar la reciente adquisición por Abanca del Eurobic en Portugal, que ha reforzado sin duda nuestra posición internacional y también nos está posicionando de una manera muy sólida en el contexto del comercio internacional. Yo ya no robo más tiempo y doy paso a Sergio, y como siempre os recuerdo que al final destinaremos unos minutos a responder a las preguntas que podéis ir escribiendo a partir de ya en el chat. Así que nada, doy paso a Sergio. Buenos días, Sergio. Hola, bueno, buenos días desde Ginebra. Bueno, en primer lugar, dar las gracias como siempre al Círculo y a Abanca por la organización de la sesión, y de manera muy especial también al ser la primera vez que organizamos una sesión desde que María es la nueva presidenta del Círculo, pues darle la enhorabuena a María por ese nombramiento, que sé que lo va a hacer muy bien, la conozco hace muchos años y lo va a hacer muy bien durante esta presidencia, con lo cual mucha suerte María y enhorabuena. Y bueno, por otro lado también me gustaría dar las gracias tanto a los dos ponentes o amigos que tenemos hoy con nosotros. Fernando Puchol, que ya le conocéis de la última sesión que tuvimos también, que estuvo participando, y Julio Benato, que es nuevo en estas sesiones. Le he convencido así de manera rápida y de mala manera, pero bueno, somos muy buenos amigos, trabajamos juntos y la verdad es que es un placer para mí poder contar con los dos, tanto con Fernando como experto y como uno de los mejores españoles que tenemos posicionados dentro de la Organización Mundial del Comercio. La verdad es que es un lujo tener un español con ese nivel dentro de la OMC, y es un lujo que podamos contar con él en estas sesiones. Y con Julio, que es el primer consejero de la misión permanente o de la delegación permanente de la Unión Europea ante Ginebra, y es uno de los responsables, o el principal responsable de las negociaciones de la OMC en el tema de agricultura, y tiene una amplia experiencia tanto en las negociaciones agrícolas como en otro tipo de negociaciones también dentro del sector agrícola, como Mercosur, etcétera, con lo cual es un verdadero lujo y placer poder contar también con Julio, que aunque es italiano, habla perfectamente español, porque yo creo que cometió el error de casarse con una española. No sé si el error o no, pero por lo menos pudo aprender la lengua española, con lo cual es un placer el poder tenerla aquí también entre nosotros, la verdad es que son dos ponentes de muy, muy alto nivel, y es una verdadera joya el poder tenerlos hoy con nosotros. Bueno, la idea de esta sesión, como la primera del año, siempre es un poco, pues en primer lugar, hablar o ver un poco cuáles son las perspectivas que tenemos del comercio mundial e internacional para este año 2025, basado en varios informes, tanto de la OMC como de otros organismos internacionales. Y luego, por otro lado, también pues habíamos pensado en hablar un poco, como comentaba tanto María como Alejandra, un poco de la geopolítica comercial y la geoestrategia comercial, que siempre hemos estado hablando en estas sesiones, la importancia que tiene, y en este caso
queríamos centrar en un acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, que sé que no va a ser fácil, evitar hablar de la situación que tenemos con Estados Unidos, etcétera, 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 porque quizá nos puede desviar el foco de atención que queremos para esta sesión, aunque en algún momento dado, y me imagino que entraremos a hablar de ello más que nada porque también el acuerdo de Unión Europea-Mercosur tiene o puede ser de alguna manera, lo veremos más adelante, una vía de escape o una alternativa a esas tensiones comerciales que podemos tener con Estados Unidos, con lo cual hablaremos de ello, pero me gustaría más centrarlo un poco más en las oportunidades desde el punto de vista geoestratégico que puede tener tanto este acuerdo desde el punto de vista europeo como desde el punto de vista también a nivel multilateral, como también la situación de comercio internacional que podemos tener. En este sentido, para ir empezando un poquito el debate ya, en primer lugar, en relación con las perspectivas del año 2025, bueno, he cogido 2 informes que tengo publicados en mi blog. Esto es publicidad personal. Todos los conocéis cuál es mi blog, está aquí detrás puesto, pero vamos, son 2 informes que están colgados en el blog. Son informes que son cogidos de información pública. Básicamente, para el año 2025, lo que se prevé, los expertos, sobre todo principalmente de la OMC, luego Fernando nos podrá hablar un poquito más de ello, pero se prevé que el comercio internacional crezca a una tasa anual de un 3%, con lo cual son buenas indicaciones y son buenos datos, independientemente de las posibles tensiones comerciales que pueda haber, que siempre han existido y siempre existirán. Dentro de los informes tanto de la OMC como de la UNCTAD y como del Banco Mundial, lo que destacan es que principalmente vamos a tener 2 o 3 sectores que van a dominar un poco el comercio mundial, no solo este año, sino yo creo que los próximos años. Yo creo que no es muy difícil adivinarlo. Van a ser principalmente todos los procesos de digitalización, comercio electrónico y todos los procesos ligados con el cambio climático, tecnologías verdes, sostenibilidad, etcétera. En relación con el comercio electrónico, principalmente tenemos tanto la región asiática con China e India dominando el comercio electrónico. China domina más del 50% de las ventas globales de comercio electrónico y otra región importante es América del Norte con Estados Unidos y Canadá. Respecto a las energías renovables, también tenemos 3 actores principales que todos conocemos, China, Unión Europea y Estados Unidos. Es importante señalar que la facturación por comercio internacional de energías renovables se prevé que ya llega a representar prácticamente casi el 14% del comercio mundial. Estamos hablando ya de un sector muy importante que en los últimos años ha crecido muchísimo y que sin duda va a ser el futuro, aunque sigue estando muy centrado en la energía eólica y solar. También es verdad que ya empezamos a vislumbrar cierto crecimiento del sector de hidrógeno verde, con lo cual será muy importante en los próximos años. Dentro de estas energías renovables, China es el gran gigante exportador de tecnologías renovables, principalmente de energía eólica y solar. Luego tenemos a la Unión Europea, que gracias a la publicación y a la entrada en vigor del Green Deal se está promocionando de manera muy importante todos los aspectos relacionados con la sostenibilidad, tecnologías para el cambio climático, etcétera. Ahí tenemos 4 países muy importantes, tanto Alemania y Dinamarca, principalmente en energía eólica y solar. Y luego tenemos España y Francia, que quizás podemos tener una relevancia bastante importante en el desarrollo del sector del hidrógeno verde. Y luego, posteriormente, también tenemos Estados Unidos, como siempre. Tendremos que ver cómo evoluciona Estados Unidos con la nueva administración Trump en este sentido. Y por parte también de Asia tenemos 2 países importantes como son Japón y Corea del Sur, que son sobre todo países innovadores y muy potentes sobre todo con el desarrollo de hidrógeno verde. Aquí también, dentro de hidrógeno verde, va a ser una de las principales tecnologías que sí que prevemos que pueda crecer muchísimo en los próximos años, no solo con países como he comentado Francia y España, sino también con países como Japón y Corea del Sur y también otros países como Australia, Chile y en Oriente Medio, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, la verdad es que están desarrollando técnicas innovadoras muy importantes en esta nueva tecnología. Otra de las cuestiones importantes que vamos a tener para el 2025 son los productos sostenibles, la sostenibilidad, que lo hablamos muchas veces nosotros dentro de la propia OMC, tanto con Fernando como con Julio hemos tenido muchas conversaciones sobre la importancia de la sostenibilidad en los próximos años. Volvemos a lo mismo, sobre todo la Unión Europea con el Green Deal y el enfoque que tiene hacia la innovación verde,
va a ser uno de los principales focos en los que tenemos, con lo cual, aunque es verdad que muchas veces estamos hablando que la Unión Europea puede perder importancia a nivel de comercio mundial por diferentes tensiones comerciales que pueda haber, también es verdad que que yo creo que estos procesos de desarrollo de tecnología verde y de sostenibilidad nos pueden hacer ser bastante competitivos. Y por otro lado también tenemos, como siempre, los países asiáticos dominados por Asia, Japón y Corea del Sur, y América Latina, principalmente en el sector agroalimentario, que yo creo que, Julio, es uno de los temas también que podemos abordar, países como Brasil, Argentina e incluso Chile, en toda la parte de la sostenibilidad, la agricultura ecológica, van a ser unos referentes importantes a nivel de la exportación de alimentos orgánicos, etc. En definitiva, un poco para ir ya centrando el debate, bueno, luego tenemos otros sectores como salud y la biotecnología que también van a ser muy importantes, con medicamentos, vacunas, terapias biotecnológicas. Pero bueno, yo creo que para ir centrando un poco el debate, yo creo que como principales países exportadores que van a dominar los mercados mundiales, o el top 10, digamos que podemos destacar 3 países principales, que son China, Estados Unidos y Alemania. Básicamente, entre estos 3 países, ahora mismo representan casi el 30% del comercio mundial y lo van a seguir representando durante los próximos años. Y luego tenemos varios países europeos que están incluidos dentro de este top 10, como Países Bajos, Francia e Italia, que también van a seguir siendo muy importantes dentro del comercio internacional. Y sobre todo también destacar la aparición del Reino Unido como dentro del top 10 de países exportadores y quizás también el crecimiento de la India, que no está dentro del top 10, pero está ya muy cerca del top 10 y va a ser uno de los principales países que en el futuro podrá empezar a estar dentro de estos países dominadores dentro del comercio internacional. Y ya por último, señalar, bueno, un poco, hacer un resumen de bueno, pues cuáles son las principales tendencias que vamos a tener dentro de este crecimiento mundial. Como hemos comentado, principalmente nuevas tecnologías, productos sostenibles, energías renovables y comercio electrónico van a ser un poco el focus del comercio mundial. Y luego, pues obviamente tendremos una serie de desafíos que tenemos que hacer frente, principalmente el nuevo proteccionismo que parece que va a aparecer, sobre todo por parte de algunos bloques o países importantes como Estados Unidos u otros bloques, posibles fluctuaciones cambiarias y también posibles disrupciones a las cadenas de suministro que como hemos sufrido en los últimos años, también podemos sufrir ahora. Todos sabemos lo que ha pasado con el Canal de Panamá, con los problemas de logística que hemos tenido, probablemente los podamos seguir teniendo durante los próximos años. Bueno, esto es un poco para centrar el primer debate de la mañana, con lo cual ahora pues os doy paso a los expertos. Si queréis empezamos por Fernando, como representante de la OMC. No sé cómo ves, Fernando, pues la situación no solo para el 2025, sino pues los próximos 3-4 años a nivel de comercio mundial, cómo lo veis desde la propia OMC, qué ha pasado en Davos, qué ha dicho la directora general en GONSI, si tenéis bueno, algunos mensajes, algunas cuestiones que señalar. Todo tuyo. Muchas gracias, Sergio, y buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación para participar en este foro. Y me pides un poco que hable de previsiones en una situación que ahora mismo creo que todo el mundo estará de acuerdo que es bastante imprevisible. Si podemos caracterizar en estos momentos cuál es la situación del comercio internacional, o lo que podemos ver como evolución del comercio mundial, es la falta de certidumbre, de previsibilidad, teniendo en cuenta que todo el mundo está esperando. Fernando, sí. Perdón, es que soy un poquito de eco con tu micro, soy un poquito mal. Mira a ver si lo podemos cambiar o algo. A ver, ¿así ahora? ¿Mejor así? A ver. ¿Cómo me escucháis ahora? Te vemos con eco, te vemos con un poquito de eco. Con eco, pues... Sí. Si quieres le doy paso a Julio, mientras tanto. ¿Qué tal ahora? ¿Mejor ahora? Yo creo que igual. A ver. Yo creo que igual, pero bueno, vamos a intentar seguir y si no, luego lo arreglamos. Me vuelvo a conectar, intento volver a conectarme para ver. Vale, le doy paso a Julio y vuélvete a conectar. Esas son las cosas del directo. Disculpa. Venga, lo intentamos otra vez.
Sí, Bueno, Julio, nos hemos quedado solos, con lo cual no te queda otra que darte que paso de decir esta algo. manera. Que decir algo. Bueno, antes de todo, buenos días a todo el mundo. Me disculpo también si por un poco mi acento puede parecer simpático, pero si a veces no comprendéis lo que digo, podéis volver a preguntar. No, tú me preguntabas un poco cómo van las cosas. Es la primera cosa que tú preguntas cuando encuentra a alguien y normalmente cuando nos encontramos en los pasillos. Sí, todo el mundo habla de incertidumbres, etcétera. Tú también introduciste el año 2025 como el año de las incertidumbres, pero del otro lado después diste paso a datos que son todo de crecimiento comerciales, son datos también de nuevos sectores que están creciendo, nuevas oportunidades, etcétera. Eso me confirma dos cosas, digamos tres cosas, porque al final nosotros en la Unión Europea somos mucho de la escuela francesa. Hay siempre que decir tres cosas para demostrar que sabes, pero no más de tres cosas, sino aburre. Digamos, la primera es que el comercio sigue. No matter what, que puede, no importa qué incertidumbre, no importa qué pandemia, no importa qué guerra, no importa qué crisis financiera, el comercio sigue. Y sin duda de Galicia no lo puede confirmar eso. Es decir, el comercio es capaz de pasar por encima de cualquier situación, incluida la logística, como Panamá, como el Canal de Suez, como otra incertidumbre. Es decir, es importante. De otro lado, también confirmo una cosa cuando hablaba de sectores de zona geoestratégica, que el crecimiento sigue siendo un crecimiento afuera. Es decir, el crecimiento mundial es más afuera de la Unión Europea que dentro y tenemos que aprovecharlo, por lo cual es también la confirmación de la importancia de nuestra estrategia comercial, sea con los acuerdos globales al interior de la Unión Europea que en los acuerdos bilaterales o regionales como el Mercosur. Es una estrategia donde ganamos todo y lo demostraré después. Y de otro lado, pero, ¿por qué somos fuertes afuera? Es porque tenemos una variedad de productos a ofrecer importante. Unión Europea puede tener alguna debilidad, como la energía o el coste de trabajo, etcétera, pero de otro lado tiene la gran ventaja de tener una diversificación de oferta enorme. El Mercosur puede ser un problema en el sector agrícola, pero una oportunidad por todo el 90% de los otros sectores. ¿No? Por lo cual, las oportunidades siempre existen. Cuando entramos en un mercado, si lo he visto, nuestro punto de fuerza también ha siempre sido en nuestras negociaciones la capacidad de jugar a todo campo. En la agricultura también nosotros trabajamos influencivos en muchísimos productos y hacíamos miedos a muchos empresarios locales, propio por nuestra capacidad de entrar con productos de calidad. ¿De dónde viene esta diversificación? Bueno, de la fuerza de nuestro mercado interior, de la especialización que hemos logrado, en la importancia, por consecuencias, ahora también de volcarnos con no solamente el informe, con los informes, by the way, de dos italianos, el informe Letta y el informe Draghi, de volcarnos otra vez también a mejorar nuestra capacidad de competitividad del mercado interior. ¿Por qué? Porque es sin duda una estabilidad interna de la Unión Europea, pero también es el motor de nuestra fuerza exterior. Gracias. Muchas gracias, Julio. Ah, yo, Fernando, yo creo que ya hemos arreglado los problemas técnicos, crucemos los dedos. Comentábamos, como te has tenido que desconectar y volver a conectar, comentaba Julio tres cosas, como él comentaba, como buena escuela de la escuela francesa, que siempre hay que decir tres cosas y no más. Él comentaba tres cosas importantes. Uno es que el comercio sigue, independientemente de las tensiones comerciales que haya, problemas que haya, el comercio sigue y las cifras están ahí de que hay posibles crecimiento del 3% a nivel mundial. Luego un crecimiento del comercio ya centrado fuera de la Unión Europea, terceros países, etcétera. Por lo cual, desde el punto de vista de los intereses europeos es importante.
y la variedad de productos que tiene también la Unión Europea para poder hacer frente a estas cuestiones. ¿Cómo lo veis vosotros desde la OMC? ¿Cómo lo veis vosotros ya no solo este año 2025, sino en los próximos años? ¿Qué ha pasado también un poco en Davos? ¿Qué se ha hablado en Davos? ¿Tienes información sobre lo que ha dicho la directora general en GONSI? No sé, ¿cuáles son vuestras expectativas? Bueno, espero que ahora se me escuche mejor. Sí, ¿Me oís? perfecto. Sí, Mira, mejor. le he robado los cascos a mi hijo de la PlayStation. Parezco un astronauta, pero si me escucháis bien, estupendo. Confirmo que llega todo bien, ¿no? Estupendo. No sé si se escuchó al principio, gracias de nuevo por la invitación y bueno, estamos en un momento, como decía o intentaba decir en la primera intervención, en el que hacer previsiones resulta complicado. Efectivamente, la última previsión de crecimiento del comercio mundial de la OMC, que fue la actualización que se hizo el pasado mes de octubre por parte de nuestros economistas, indica un crecimiento del 2,7% del comercio mundial en 2024, que supuso un pequeño aumento del 2,6% con respecto a la previsión anterior, que era del 2,6%. Y como decías tú, la previsión para el año 2025 es del 3%. En este caso, cuando se hizo la actualización en el mes de octubre, se rebajó en 3 décimas la previsión. Estaba inicialmente en abril de 2024 en el 3,3%, pero las incertidumbres a nivel geopolítico llevaron a revisar a la baja ese crecimiento del 3%, que en cualquier caso sigue siendo un índice que es bastante positivo y alentador en la situación actual. Totalmente de acuerdo con lo que comentabais, de que el comercio ha demostrado una resiliencia muy importante en los últimos años en un contexto particularmente complicado. Pasamos por la pandemia de COVID-19, la guerra de Ucrania, dificultades también logísticas en el transporte de mercancías en distintos puntos estratégicos del planeta. Pero aún así el comercio mundial ha alcanzado una cifra bastante importante que supera la que teníamos en los niveles previos a la pandemia. En 2023, que es el último año del que disponemos datos completos, el comercio mundial de bienes y servicios alcanzó los 30,4 billones de dólares y esto supera, como decía, el máximo anterior a la pandemia, ¿no? Estábamos en casi 25 millones de dólares. Insisto, el pronóstico de octubre es, claro, anterior al cambio de administración en Estados Unidos y no refleja plenamente el reciente aumento, sobre todo en materia arancelaria. No sabemos qué es lo que va a ocurrir y esto tiene un impacto muy directo en la política comercial. Creo que es importante también subrayar cómo se está comportando el sector de los servicios, ¿no? El crecimiento se mantuvo muy fuerte en el primer semestre del 2024, con un 8% en términos de valor, además de un crecimiento constatado ya del 9% en 2023. Y esto está impulsado sobre todo por los servicios que se proveen de manera digital, ¿no? En el primer semestre de 2024, las exportaciones mundiales de servicios informáticos aumentaron un 11% interanual, impulsados por la demanda del software, principalmente los servicios en la nube y el aprendizaje automático. Y se espera que el crecimiento del comercio de servicios siga siendo sólido por lo menos todo este año 2025. Otra de las cuestiones que preocupan y que creo que es importante señalar en el contexto actual son las señales que existen sobre la fragmentación del comercio mundial, que se ha intensificado claramente desde el año 2022, ¿no? En comercio dentro de bloques afines. Por ejemplo, vemos que el comercio entre Estados Unidos y China se ha desacelerado, aunque también el comercio indirecto a través de terceros países ha aumentado. Pero también hay que ponerlo en contexto. La gente en general se preocupa mucho o hay inquietud en torno al impacto que puede tener la tensión comercial entre esos dos gigantes, Estados Unidos y China, pero hay que tener también en cuenta que ese comercio representa el 3% del comercio mundial, una cantidad muy importante, pero que quizá desvía la atención de otros puntos donde quizá debería estar más intensamente. En cualquier caso, la OMC también revisó sus proyecciones de la disminución del Producto Interior Bruto real mundial,
que sería resultante de la fragmentación geoeconómica a largo plazo. Antes hablábamos de una proyección de un impacto en el Producto Interior Bruto mundial del 5% y ahora estamos hablando del 6,4%. Esto está por debajo de las previsiones recientes del Fondo Monetario Internacional, que habló del 7%, pero un poco para contextualizarlo y ver dónde nos situamos, estamos hablando de una pérdida de Producto Interior Bruto real mundial de 6,7 billones de dólares. Es el equivalente, y esto es algo que subrayó la directora general de la OMC, de la doctora Ngozi Okonjo-Iweala, en el reciente foro de Davos, sería como eliminar de un plumazo del comercio mundial, de la economía mundial, las economías de Japón y de Corea del Sur conjuntamente. De modo que es una situación, un contexto evidentemente de preocupación. Es un mensaje que ha transmitido a la comunidad internacional la directora general en Davos la semana pasada, pero es un mensaje también que ella acompañó de un mensaje, bueno, bastante, creo que quedó y se reflejó en los medios de comunicación, pidió que había que tener un cierto grado de relax, de esperar para ver exactamente cuáles son las medidas que vamos a afrontar en los próximos meses. De manera que se trata sobre todo de no ponerse la venda antes de la herida y reiterar el mensaje de que la OMC sigue siendo el foro que los países decidieron darse para tratar de solucionar los problemas comerciales sin escalar las tensiones. Esa es la situación que estamos en estos momentos. Yo creo que todo el mundo está pendiente de lo que vaya a ocurrir en referencia con los aranceles. El 1 de febrero, el sábado, sigue siendo la fecha en la que la administración americana ayer dijeron que iban a poner aranceles del 25% a México y a Canadá. No se descarta la posibilidad de también que se anuncien aranceles a China, pero, como digo, la falta de previsibilidad es lo que creo que en estos momentos genera cierta incertidumbre. Lo dejo ahí, Sergio. Bueno, muchas gracias, Fernando. Yo creo que es bastante interesante lo que has comentado, sobre todo bueno, la resiliencia que ha tenido el comercio en estos años. Es verdad, no solo comentábamos a lo de las logísticas, sino es verdad, es cierto que hemos pasado por una pandemia y hemos pasado también por una guerra, bueno, estamos teniendo una guerra en mitad de Europa con toda la afectación que sobre todo al comercio agroalimentario de cereales, en el que eso Julio puede explicarlo muy bien porque lo ha sufrido en directo y lo ha vivido en directo desde la OMC, ha afectado o está afectando bastante. Comentabas también que es verdad y es cierto, sobre todo el incremento del comercio de servicios sobre todo digitales, que es verdad que se ha visto. De hecho, yo creo, corrígeme si me equivoco, Fernando, creo que ya el comercio de servicios supera el comercio de mercancías, ¿verdad? Creo que los últimos datos son que el comercio de servicios representa más tanto dentro del comercio mundial que el propio comercio de mercancías, o si no, están a la par más o menos, cosa que antiguamente, hace 20 o 30 años, era prácticamente impensable. ¿No, Fernando? Sí, estamos hablando evidentemente, sí, de un aumento muy, muy importante y sobre todo se está cerrando mucho, digamos, la diferencia que existe en el comercio como lo entendíamos tradicionalmente del comercio de mercancías con respecto al comercio de servicios, que está creciendo de manera exponencial, y ahí también incluiría la importancia del comercio electrónico, que es algo que comentabas tú y que hay negociaciones muy avanzadas en el seno de la OMC para tener un acuerdo sobre comercio electrónico, un elemento que cuando la OMC se estableció en 1995 era prácticamente inexistente y ahora estamos hablando de un porcentaje cercano al 20% en lo que representa el comercio mundial. De modo que estamos viendo cómo funciona el comercio mundial, cómo funcionan las cadenas de suministro global y cómo se percibe, sobre todo por parte de los consumidores, lo que tiene que ver con todos los elementos relacionados con el comercio. Comentabas también, Fernando, yo creo que también ahí, Julio, podemos hablar un poco sobre los bloques comerciales que se están produciendo ahora mismo. Yo recuerdo que hace como un año y medio, tuvimos ya una sesión en la que hablábamos precisamente de esto, de si el comercio mundial iba hacia una regionalización o si seguiría siendo multilateral. Hablábamos de los peligros que puede tener esta regionalización, ventajas e inconvenientes. Sí que es verdad que
en cierto modo, bueno, no a lo mejor derivado de los acuerdos de libre comercio, por ejemplo, que tenemos en la Unión Europea, pero sí que es verdad que al final estamos viendo una regionalización en bloques comerciales. Por un lado tenemos los propios europeos firmamos nuestros acuerdos de libre comercio en el que nos centramos en ello. No olvidamos la multilateralidad, por supuesto, pero sí que nos centramos en ello porque para nosotros nos supone una gran ventaja de acceso a mercados. Otros países como Estados Unidos hasta ahora no los estaban firmando, pero ya se está empezando a pensar en firmarlos también. Tenemos otros bloques comerciales como puede ser China, puede ser también los BRICS, etcétera, que también entre ellos están empezando a crecer de manera muy importante. ¿Cómo vais también desde Julio, desde la Unión Europea, desde la delegación, cómo veis también esta posible regionalización del comercio mundial? ¿En qué medida puede ser buena, puede ser mala? ¿Cómo lo veis vosotros? Ma, no, gracias por eso. Ma lo vemos sin duda como en pasado se vio mucho como una oportunidad. Nosotros se buscaba efectivamente maximizar en nuestra política comercial. Entonces, sí, si había construcciones de bloques regionales, mejor para nosotros. Nosotros veníamos de una experiencia de la Unión Europea, llevamos la importancia de unirse, de tener reglas comunes, etcétera, y también la importancia de estabilidad política que eso generaba, porque la Unión Europea se mueve, cierto, con intereses para mover los containers, pero somos una estructura también política y la geoestrategia que antes que ahora es evidente, antes era siempre un poco debajo del radar, pero era súper importante. La razón por la cual nos movemos mucho con América Latina en el pasado era sin duda por las oportunidades comerciales que daban, pero era también por la consolidación de la democracia después de años de dictaduras en todos los países. Países como Chile, países como todos los países del Pacto Andino, en América Central, buscaban también una estabilidad política en el acuerdo con nosotros. Y un poco lo mismo que nos pasa ahora con Asia, nos está pasando con África, con la capacidad de estabilizar estos países por muchos motivos, incluido ahora el problema de inmigración. Cuando dijimos, entonces, per se en el pasado la regionalización lo veíamos como una oportunidad y para maximizar también beneficios comerciales. Ahora es más complicada, porque ¿qué significa también la regionalización? Es un poco la voluntad de países nos hemos dado cuenta, o la assertiveness que países como India generan también al interior del WTO, cuando son capaces de imponer a determinados países su punto de vista, que sea India, que sea China, que sea Estados Unidos ahora, porque hay una voluntad también de los mayores referentes regionales de crear un poco su mundo, con su estándar, con su visión política, geoestratégica, con su predominancia militar, que en el pasado no existía. Y esto es un poco nuevo y se hará mucha batalla, por ejemplo, en los estándares. Eh, Han visto cómo, y todos están mirando a la Unión Europea, un poco la experiencia de la Unión Europea, qué significó poder tener solamente un estándar y en términos de fabricación que dio nuevas oportunidades comerciales. Y eso obviamente nos preocupa porque puede generar exactamente conflictos comerciales que pensábamos con la globalización que se habían terminado. Nosotros somos chicos, estuvimos chicos y sabíamos que había un sistema VHS, un sistema americano, un sistema japonés, entonces tú no sabías el vídeo 2000, recuerdo, no sabía qué comprarte, cuál era el mejor, cómo va a terminar todo eso. Esta incertidumbre ya no la había solamente un estándar. Ahora sí, arriesgamos un poco de volver a esto también, a este tipo de batallas que se había olvidado. Muchas gracias, Julio. Sí, es verdad, bueno, como comentabas, la posición de la Unión Europea. Yo en mi casa éramos de vídeo VHS y de ordenador MSX. Nunca acertamos, porque lo que se daba era el vídeo beta y el Spectrum.
pero somos ya todos con una cierta edad. Pero sí que es cierto lo que comentas de la visión que teníamos antes un poco de regionalismo, que nos interesaba, y ahora quizá a lo mejor un poco, pues, bueno, es cierto también lo que comentabas de la globalización, y en ese aspecto yo creo, Fernando, que la OMC tiene mucho que decir, porque, bueno, pues todo el proceso de globalización que hemos vivido ha sido gracias a la asistencia de la OMC, que por cierto, para que no lo sepa, este año cumple el 30 aniversario de la entrada en vigor de la OMC como tal. El 1 de enero de 1995 entró en vigor la OMC como la conocemos hoy en día, y estamos de celebración durante este año de 30 años de OMC, en el que hemos avanzado mucho. Fernando, comentabas también un poco, aunque no quiero entrar muy en detalle, y luego ahora ya la pasaremos ya a la parte también de los bloques comerciales y del Acuerdo de Unión Europea-Mercosur, pero antes comentabas también un poco así por encima el anuncio de Estados Unidos de los aranceles, a partir del 1 de febrero, etcétera. Y el mensaje que ha querido lanzar también desde la OMC, se ha querido lanzar de tranquilidad, de un poco de tranquilidad, ver qué va a pasar, vamos a esperar, vamos a ver un poco lo que va a pasar, y no, digamos, no se acaba el mundo, de alguna manera. ¿No, Fernando? Ese es el mensaje y esa es la obligación, de alguna manera, que tiene la OMC y su directora general, que dadas las particularidades de cómo funciona la organización, que es una organización que pertenece a sus miembros, que son los miembros de manera colegiada los que tienen que tomar las decisiones, y desde la Secretaría General y desde su directora general, lo que queda sobre todo hacer es ejercer una labor de diplomacia comercial, de tratar de repetir el mensaje de que el proteccionismo no es bueno, históricamente ha quedado demostrado que no es bueno, que los aranceles no son una política que vayan a redundar en mejoras para la política nacional o para los fabricantes nacionales o para los consumidores, y hay suficiente evidencia durante los años para demostrar algo así. Y desde la OMC el mensaje tiene que ser: reunámonos en la OMC. La organización se creó con ese objetivo, con ese propósito de tratar de evitar que las relaciones comerciales se convirtieran en un arma que utilicen determinados países contra otros, y que crearan unas reglas que generaran unas normas que permitieran a los países tener la certidumbre y la estabilidad en las relaciones, que creo que durante los 30 años de la OMC, efectivamente el 1 de enero cumplimos 30 años, ha permitido un crecimiento económico mundial muy importante, ha permitido que muchos miles de millones de personas hayan salido de la pobreza en distintas regiones del mundo, y que evidentemente es un modelo a perfeccionar, es un modelo que posiblemente tiene muchos defectos, pero que ha demostrado que es el pegamento del comercio mundial. Creo que lo decía la directora general, o lo repetía porque ya se lo he escuchado en ocasiones anteriores, que si la OMC no existiera, habría que inventarla. De modo que, bueno, creo que es fácil fijarse quizá en los defectos y en los problemas que tiene la OMC para producir acuerdos multilaterales. Evidentemente es muy complicado poner de acuerdo a 166 partes diferentes con distintos niveles de desarrollo, con distintos intereses geopolíticos para llegar a acuerdos, pero se puede hacer, ¿no? La historia ha demostrado que es posible llegar a ese tipo de acuerdos, y que es necesaria la voluntad política de querer tener un sistema multilateral que genere acuerdos. Es interesante, yo creo, y bueno, es una pregunta que lanzo aprovechando que tengo ahí a los europeos, ¿no? Con respecto a Mercosur y la Unión Europea, ¿no? Yo recuerdo en 2017, ya cuando fue la ministerial en Buenos Aires, que un poco se llegó allí, y creo que fue quizá un pequeño error del gobierno argentino, con la impresión de que iba a ser el último empujón y que se iba a anunciar oficialmente en Argentina en 2017 el acuerdo. Han pasado unos cuantos años y finalmente se ha llegado a un acuerdo, y me pregunto también, ¿no?, desde el punto de vista del interés geopolítico, si todo esto es producto también en anticipación de lo que iba a ocurrir en Estados Unidos y de esa necesidad de diversificar los intereses comerciales hacia otros sitios. Me hacía reflexionar sobre esto también lo ocurrido el pasado fin de semana entre Estados Unidos y Colombia, con la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles del 25% a Colombia si Colombia no recibía a los emigrantes sin papeles que Estados Unidos estaba deportando.
desde el punto de vista de que países que son tradicionalmente aliados se encuentran en una situación en la que quizá ya no son tan aliados cuando tiene que ver con el comercio, y que evidentemente van a tratar de mirar hacia otros sitios que sean un poquito más acogedores, ¿no?, que los aliados tradicionales. Creo que no es casualidad, por ejemplo, que el mismo fin de semana, cuando estaba ese momento de tensión entre Estados Unidos y Colombia, un alto representante del gobierno chino subrayara que las relaciones entre Colombia y China estaban en su mejor momento en los 45 años, ¿no? De modo que yo creo que hay ese reposicionamiento, esa recolocación también de los intereses comerciales, teniendo en cuenta qué es lo que está ocurriendo. Y insisto, hay que esperar a ver qué es lo que ocurre el sábado. Y de nuevo, tengo que utilizar el término imprevisibilidad, no sé si es correcto eso en español, o falta de previsibilidad, incertidumbre sobre lo que va a pasar. Muchas gracias, Fernando. Y la verdad es que me has echado un capotazo muy bueno para empezar a hablar del siguiente asunto que queríamos hablar, que era el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, con lo cual me lo has dejado en bandeja para rematar y meter gol, con lo cual de maravilla. Voy a hacer de Lewandowski. Como sé que eres del Barça, voy a hacer de Lewandowski y a meter el gol. Y vamos a pasar un poco también a comentar este tema. Voy a aprovechar, sobre todo vamos a aprovechar a la presencia de Julio, porque todavía no lo he comentado, pero Julio fue, corrígeme si me equivoco, Julio, pero creo que fuiste el delegado, el responsable de la Unión Europea en los acuerdos, en las negociaciones de la Unión Europea con Mercosur, en el ámbito agroalimentario, con lo cual creo que mejor representante para hablar del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur no podemos tener aquí entre nosotros, ya que has vivido y has sido parte de esas negociaciones y has estado negociando en nombre de la Unión Europea este acuerdo. Yo, por mi parte, simplemente yo creo que rematando el gol que me ha dejado Fernando en bandeja, simplemente señalar por mi parte mi visión como el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, es que yo creo que sí que es verdad, como comentaba Fernando, que este pacto, este acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur va a posicionar a ambos bloques, tanto a la Unión Europea como Mercosur, como claves, actores claves dentro del comercio mundial. Estamos hablando que es un acuerdo que se ha negociado durante casi más de 20 años y que prácticamente implica más o casi cerca de 780 millones de personas y casi aproximadamente abarca el 25% del PIB mundial. Desde mi punto de vista, Julio, no sé si estarás de acuerdo conmigo, desde el punto de vista geopolítico y geocomercial, no vamos a entrar a hablar ahora de otras cuestiones, pero desde el punto de vista geopolítico sí que yo considero que este acuerdo puede de alguna manera reforzar la influencia que tiene la Unión Europea o la influencia europea, sobre todo en las decisiones globales y de alguna manera haciendo frente al peso cada vez más creciente que van a tener los BRICS. Ya no estamos hablando de Estados Unidos y de China, sino también del reposicionamiento de los BRICS y esa posición que puede tener la Unión Europea gracias a este acuerdo de posición de más fuerza. Y sobre todo también que el bloque sudamericano, digamos, o los países del cono sur, Mercosur, pueden ser un destino alternativo muy importante para las exportaciones europeas en un contexto en el que va a haber tanto tensiones con Estados Unidos como con China. Sobre todo también respecto a China puede ser una respuesta estratégica a la posición que ha tenido China últimamente en los países latinoamericanos, como comentaba Fernando. Cuando pasó el conflicto entre Colombia y Estados Unidos, China ya dijo que sus relaciones comerciales con Colombia eran mejores que nunca, pero estamos viendo que China en los últimos años ha invertido muchísimo en infraestructuras y en otros sectores como recursos naturales, etcétera, en los países de América Latina, con lo cual puede ser también una respuesta estratégica a esta presencia de China en estos países de América Latina. Hay sectores, como comentabas antes, Julio, no solo es verdad que la agricultura se puede ver afectada quizá en algunas partes, pero hay sectores que quizá para la Unión Europea y para los países, sobre todo europeos, son importantes, como la automoción, como la maquinaria, como los productos farmacéuticos, que van a ver reducidos sus aranceles. Quiero recordar que la automoción tiene casi un arancel del 35%. Creo que la maquinaria tiene un arancel entre 14 y 20%. Los productos farmacéuticos como un 14% de aranceles de acceso a estos países. El acuerdo establece casi la eliminación progresiva del 91% de los aranceles, con lo cual yo creo que puede ser, digamos, de alguna manera una diversificación importante de las exportaciones europeas y una creación de un bloque comercial regional importante
de cara a estos posibles conflictos comerciales. No sé cómo lo veis desde Bruselas, desde Ginebra, desde la Delegación Europea. Julio, tú como experto que has sido negociador de Mercosur, ¿cómo lo veis? No, digamos, no lo vemos mal esta vez, porque hay que no olvidar una cosa, se negoció por casi 25 años, tiene la edad de mi hija. Yo tuve la suerte de estar en el comienzo, en el final de la negociación, en el comienzo cuando servía como consejeros en nuestra delegación en Buenos Aires, lo lanzamos las primeras negociaciones cuando estaba hasta el foro de Davos estaba también en Argentina. Entonces lanzamos como comisión, le pedimos el mandato para negociar en el 99, para darte una idea. Y empezamos la negociación en el 2000, terminaron efectivamente en 2019 y después políticamente en el 2024. Por lo cual hubo varios intentos de cerrar el acuerdo. Fernando mencionaba uno en 2017, pero también en 2012, también en 2008. Hubo varios momentos. Y quiero decir que no era nunca la agricultura el problema, la agricultura estaba lista, cada vez se era listo por cerrar porque había un acuerdo sobre la agricultura. No quiero hablar de agricultura también porque la agricultura, como es un sector sensible, ha sido negociado hasta las letras chicas. También en lo que son la potencialidad de comercio, cuando son realidades sensibles, se ha negociado bajo las cuotas, por lo cual se sabe a cuánto se puede llegar, propio para evitar eso. Pero que como negociador agrícola me ha dado la oportunidad también de estar ¿cómo decir? En todas las reuniones, ¿m? Porque como el tema agrícola es el tema más delicado, se cierra siempre al final, eso te permite de ver todos los finales, mientras otros sectores que se cierran antes ya desaparecen del mapa y ya no se discute, por lo cual yo vi toda la negociación. Y quiero hablar de eso, de la oportunidad de que eso genera en Mercosur. Antes no tenemos que olvidarnos una cosa. Bueno, nos decía, antes de todo, el Mercosur es un acuerdo regional. Es decir, tenemos que tener una conjunción astral de voluntades que es colosal. Tenemos que tener 27 Estados miembros, más o menos. Tenemos reglas comunes, pero también 4 Estados miembros del Mercosur que no tienen las mismas reglas comunes que tenemos nosotros. También en términos de comportamiento a nivel comercial, cada uno un poco a lo suyo. No tiene una Comisión Europea que organiza, que media, que da un poco la línea, por lo cual era también la voluntad había regularmente el brasileño o el argentino que decían no al final, por lo cual no se pudo concretizar. Y decían no, obviamente no en el sector agrícola, donde ellos tenían un interés y nosotros, como siempre, estábamos listos, son las típicas negociaciones, como decía, que tú miras de verdad al detalle, pero en todos los demás sectores. Mercosur tradicionalmente ha sido muy proteccionista, que sea en bienes, en servicios, en reglas aduaneras, en estándares, en cualquier cosa. Pero al mismo tiempo tiene mucha potencialidad, eso lo hemos visto, todos viajamos también en aeropuertos regionales, como imagino tenéis en Galicia, con aviones Embraer, que son hechos en estos aviones chicos medianos, etcétera, que están hechos en Brasil. Por lo cual Brasil tiene también este nicho de grande tecnología, pero tiene muchos gaps todavía. Y lo tiene porque ha sido un sector muy cerrado. ¿Qué pasó hace 30 años con la vuelta a la democracia, regímenes liberales, etcétera? Las economías se abrieron, todos nos recordamos de Menem, la liberalización, etcétera. Permitió la entrada de fuerte inversión europea, en particular españolas, italianas, alemanas, francesas principalmente, que se dividieron un poco los sectores. ¿Pero qué hicieron? Fueron, antes todo, solamente los grandes, porque había que aportar mucho capital, el capital también de riesgo, y un momento donde, pero se permitía solamente la inversión. Entonces, ¿tú qué haces? Invierte y después se dice, bueno, pero me cierra a todo lo demás. Por lo cual, sí, hubo inversión en el sector del automotor europeas, principalmente, pero generaron una arancel de 35%.
Sí, hubo inversiones en los sectores de servicio, Telefónica, Telecom españolas, etcétera, en estos países, pero generaron un cierre también a todos los demás inversores y tarifas muy elevadas por estos países. Sí, hubo inversiones en los bancos, pero ¿qué bancos eran? Los grandes bancos españoles. De otro lado, que tuvieron la gran suerte de invertir ahí, se transformaron en grandes bancos, no solamente grandes bancos españoles, pero en grandes bancos europeos, gracias especialmente a sus inversiones en América Latina. Pero otra vez eran estos dos, los dos o tres, ahora son dos, antes eran tres, etcétera, que estaban. ¿Y eso qué significa? Significa que ahora finalmente el acuerdo da la oportunidad a todos los demás de entrar. No solamente, con mucho respeto al señor Botín, turno, pero también vosotros mencionabais con mucho orgullo cuánto creo que sea a banca, que creo que sea con A, porque sea un poco gallega, como, etcétera. Bueno, a banca puede, gracias al acuerdo, invertir en servicio financiero en una manera mucho más directa, que le puede permitir los textos beneficios en términos de gestión financiera que otros bancos que actualmente están como residentes como Banco Brasileño o Argentino en el territorio del Mercosur. Galicia también tiene muchos puertos, obviamente. Hemos visto cuánto la simplificación aduanera puede aportar a la rapidez de comercio entre las partes, especialmente en productos perecederos como pueden ser los productos de la pesca. En Galicia tiene también muchas inmigraciones. Eso ya no es necesario tener el primo o el tío del otro lado del Atlántico. Ahora nos permitirá también poder, y lo hemos visto, nosotros vivimos en Ginebra, ya nos hemos olvidado esta realidad que eres extranjero. Nosotros podamos establecer nuestro comercio, nuestra vida por toda la Unión Europea con las mismas reglas, el mismo principio, etc. Llegamos todos a Ginebra, nos hemos dado cuenta que somos extranjeros otra vez. Y con todo lo que conlleva, no solamente a nivel personal, pero también profesional. Y estos acuerdos benefician efectivamente a todos los profesionales que pueden después dar su servicio, establecerse como empresas en el Mercosur. Entonces, es importante no verlo del lado europeo, hay que verlo del lado de Mercosur. ¿Por qué Mercosur ha dicho finalmente que sí? Porque por 20 años que he visto estas negociaciones, cada uno hacía su show de buenas intenciones y al final se levantaba, en general, el brasileño y decía, no. Entonces todos lo miraban, ¿cómo no? No. Finita la discusión, porque seguía siendo un sector muy cerrado, especialmente el sector industrial. Llegó un nuevo gobierno del presidente Bolsonaro con una agenda muy liberista que coincidió con un gobierno liberista del presidente Macri en Argentina, que coincidieron con gobiernos también más liberales en Uruguay, en Paraguay, y finalmente se ha dicho que sí, y se pudo concluir en el 2019. Ma che sia cosa, no a la agricultura, etcétera, que ya estaba negociada desde hace mucho tiempo. Se ha dicho sí, finalmente, a las inversiones, a las compras públicas. Pues si pensamos la necesidad de inversiones en infraestructura de estos países, que necesitan verdadera infraestructura moderna, eficaz, y tienen que tener otra alternativa que los chinos, habiendo los americanos prácticamente se han retirado del mercado latinoamericano. Entonces, ¿qué otras constructoras hay? Hay las constructoras europeas, por ejemplo, y en todo tipo, del pequeño a lo grande. Y dijeron que sí también a, como he dicho, la facilitación aduanera, dijeron que sí a todo lo que son los comercios electrónicos, dijeron que sí a una regla de orígenes integradas, es decir, que el comercio no solamente va a fluir entre Mercosur y la Unión Europea, pero también no tanto los productos cuanto las materias, por lo cual los productos pueden ser productos elaborados también con productos que vienen de otros acuerdos bilaterales que fundamentalmente nosotros tenemos, es decir, con otros países del Pacto Andino, de la América Central, etc.
o del vecindado europeo, por lo cual multiplica nuestras oportunidades comerciales. Y esto es fundamental. Entonces, yo diría, geoestratégicamente, no es que nosotros hemos dicho que sí al Mercosur, ma es el Mercosur que ha dicho que sí finalmente a nosotros. ¿Y por qué lo concluimos solamente en el 2024? Por dos razones. Fundamentalmente había todo el aspecto medioambiental y sostenibilidad que era importante aclarar para evitar todo exactamente las preguntas que se hacían justamente sobre la Amazonia y otros, el Acuerdo de París sobre el cambio climático, etcétera. Pero nos permitió también que este acuerdo pudo ser sindicado otra vez en manera favorable por un cambio de gobierno brasileño, que fue bastante, como decir, no dramático, pero ecco, fue un cambio efectivamente de una visión muy liberal del, del presidente Bolsonaro a la vuelta de Lula y uno pregunta, bueno, y que va a haber un cambio un poco como Biden, Trump ahora. No, eso fue sindicado favorablemente también por el gobierno de la parte opuesta. Y por lo cual el acuerdo Mercosur es una política de Estado. La misma cosa hemos visto la personalidad del presidente argentino actual, que quería un cambio radical en muchos aspectos, pero este acuerdo sobrevivió también su política y por lo cual ha sido ahora política del Estado de Argentina. Y si hablamos también de Argentina, sabemos cuánto up and down la posibilidad de comercio con Argentina, que para nosotros como europeos es un mercado principal de referencia por muchos sentidos. Y este acuerdo lleva una estabilidad que no solamente nuestros exportadores están buscando, con un mínimo de paridad cambiaria, con un mínimo de regla aduanera que no cambian cada 2 minutos, con una seguridad de inversión que puede resistir, pero lo están buscando especialmente los argentinos. Es decir, nos vendrán a buscarnos nosotros, no solamente empujado por obviamente todo lo que puede ser la política de Estados Unidos, ma en particular por sus necesidades interiores, que son muchísimas. Entonces, ahí veo de verdad las oportunidades que nos da. Y otra cosa que no mencionamos, porque es una situación geoestratégica muy crítica, pero es la relación con Rusia. Rusia fue nuestra grande oportunidad económica de la Unión Europea por los últimos 30 años, ¿no? En términos de inversiones, pero en particular en términos de comercio. 150 millones de consumidores que venían progresivamente siendo más ricos, que había una necesidad enorme de bienes de consumo, pero también de bienes de inversiones, y estaban a portada de camión. En un día y medio el camión llegaba de España a Rusia, especialmente a la Rusia europea, que es la Rusia rica. Y ya no lo hay. Ya no lo hay y no lo habrá por mucho tiempo. Entonces era la importancia geoestratégica también de la Unión Europea de encontrar un mercado equivalente en términos de consumidores y oportunidad. Lo hemos encontrado sea en la negociación con Mercosur, que por ejemplo en la renegociación con México, que da ahora más oportunidad en un mercado que es en crecimiento de 130 millones de consumidores también aquí. Y lo vamos a encontrar también en Asia. Porque Asia, pues lo discutíamos antes, si no entramos en Asia en estos 10 años, estaremos afuera. Estaremos fuera porque ya no habrá interés en negociar con nosotros. ¿Por qué? Porque los estándares de producciones serán los estándares chinos. Las relaciones comerciales serán fundamentalmente con China. Los puertos responderán a principios de comercio con China. Los bancos de inversiones serán bancos, con lo cual tendremos que hacer alianzas comerciales para poder financiar la importación y exportaciones, serán bancos chinos. Es decir, no es posible. También hoy continuaremos a hacer negocio con China, pero será mucho más manda más, habrá menos oportunidades. Menos oportunidades, y aquí cierro, pero creo que sea relevante. Por muchos años nos hemos llenado la boca de, ese es bueno para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Era, como decir, el lema muy populista que siempre se ha utilizado por siempre, se decía, pero al final, pero estos acuerdos de verdad
dan posibilidad a la pequeña y mediana empresa, porque establecen las mismas reglas para todos. He hecho ejemplo antes de las grandes inversiones que, como asumían grandes riesgos, querían mercados protegidos. Ahora, gracias al desacuerdo, el riesgo ha bajado porque con el WTO da esta debilidad global con sus reglas. Nosotros, con la regla de los acuerdos comerciales, damos estabilidad bilateral, por lo cual el riesgo baja y es un riesgo tolerable por cualquier empresa que quiera hacer negocio según su tamaño. Un negocio que también facilitado por todo el auge del comercio electrónico. Hemos visto ahora que la economía argentina se estaba estabilizando y un signo cuál es que Amazon ha vuelto a hacer negocio con Argentina, que antes era imposible porque el riesgo era demasiado elevado. Voilà, esto era justo un pequeño ejemplo, pero creo que, voilà, que el acuerdo con Mercosur tenemos que verlo mucho del punto de vista de Mercosur para ver las oportunidades que puede crear para nosotros. Gracias. Muchas gracias, Julio. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, sobre todo la visión esa que comentas de ver el acuerdo desde el punto de vista de los países de Mercosur, no del nuestro, que siempre tendemos a pensar en nosotros y a mirarnos el ombligo. Y sí que es verdad que yo creo que me quedo con una frase que has dicho, que es que Mercosur ha dicho que sí a la Unión Europea. Es decir, porque nosotros estábamos preparados, ha sido en ellos los que al final han dicho sí, nos interesa y que lo queremos. Quizá, pues, como comentabas, para evitar esa dependencia de China, para evitar otra serie de cuestiones, pero sí que es verdad que al final es cierto que que han sido, que han dado el sí por sus intereses y por sus cuestiones. Una de las cosas también que has comentado que me parece muy interesante desde el punto de vista geopolítica y que no habíamos hablado y que yo creo que Fernando también ahí podemos hablar un poco, es el tema de Rusia. Sí, es verdad que la relación con Rusia que teníamos, para nosotros solo era el principal destino, uno de los principales destinos de exportaciones, era un país clave para nosotros, sobre todo yo me acuerdo cuando estaba en Galicia, director del ICEX, teníamos Rusia como uno de los países, llamamos los PASEC, que eran países de acción sectorial específica, que éramos 12 países estaba Rusia, porque éramos donde queríamos entrar exportaciones, etcétera. Eso se nos ha caído y se nos va a caer por muchos años y no va a estar, con lo cual, bueno, al hilo de lo que comentaba Fernando, de esa diversificación que quizás ha firmado el acuerdo de Mercosur para tener esa diversificación, yo creo que también la baraja de Rusia también está ahí en el bombo, digamos, de efectivamente tenemos que buscar esa diversificación. Has comentado también el acuerdo de México, que se acaba de actualizar, y que también creo recordar que también fuiste parte presente de esas negociaciones. Yo creo, recuerdo cuando estaba en Galicia, director de ICES, que México era uno de los principales destinos de las exportaciones gallegas y lo sigue siendo. Yo me acuerdo muchas veces misiones comerciales que el IGAPE hacía a Guanajuato, zona de Oaxaca, etcétera. Y hay muchísimas empresas ahora mismo en mente me vienen 4 empresas de Vigo que están presentes en México. Así, nada más hablando de memoria, me acuerdo ahora mismo de 4 empresas principales de Vigo que están presentes en México con inversiones y con fábrica en México, con lo cual también es un acuerdo muy importante para todo. Y sobre todo yo creo que también lo que comentabas, ¿no? De esa estabilidad multilateral que puede dar la OMC, ¿no, Fernando? Por un lado, y esa estabilidad bilateral que pueden dar estos acuerdos de libre comercio, por otro lado. No sé cómo lo ves, si queréis ir ya para ir cerrando un poco esta discusión y dar paso a preguntas y respuestas. Si hay por ahí, Alejandra, hay algunas preguntas o lo que sea, pero ¿cómo lo veis vosotros? Esa estabilidad que comentabais, esa estabilidad para las inversiones mundiales también, bueno, esa estabilidad que se puede dar, ¿cómo lo veis? Cómo convive el multilateralismo con el regionalismo y la proliferación que ha habido, ¿no? en los últimos años de acuerdos comerciales regionales. Si no me equivoco, hay en vigor ahora mismo 373 acuerdos comerciales regionales. Y yo creo que la organización, el multilateralismo, consigue convivir con esta situación en la que se crea esta especie, ¿no? Siempre se ha hablado de un bol de espaguetis de relaciones comerciales entre los diferentes países, pero creo que pueden servir sobre todo, y así ha sido en los últimos años, es más rápido, evidentemente,
negociar entre pocos que entre muchos. Julio hablaba de la constelación astral de poner a 27 miembros de la Unión Europea con los miembros del Mercosur. En el caso de la OMC son 166, o sea que tenemos que multiplicar por 4 o por 5 la dificultad para llegar a los acuerdos multilaterales. Insisto, es posible, se ha hecho desde el año 95, está el acuerdo de facilitación del comercio, está el acuerdo de subvenciones pesqueras, que no ha entrado en vigor todavía, pero que esperamos que en los próximos meses se llegue al número de miembros suficientes que han ratificado para que entre en vigor. Pero sirve mucho, yo creo que también, y los negociadores dentro de la OMC lo podréis decir mejor que yo, creo que son bastante informativos esos acuerdos en determinadas cuestiones para contribuir a la negociación de acuerdos multilaterales. De modo que son, bueno, dos espíritus que creo que conviven. Evidentemente, la proliferación de acuerdos comerciales regionales es un reflejo de la dificultad de la negociación multilateral, pero quiero subrayar también que todavía a día de hoy el 80% del comercio mundial tiene lugar bajo el principio de nación más favorecida de la ONU. De modo que creo que el sistema sigue ofreciendo esa estabilidad para el que fue creado en los últimos años. Quisiera también hacer dos observaciones, ¿no? En esta recolocación y reorientación de cómo van a funcionar los bloques comerciales y la negociación entre ellos. El caso de Estados Unidos creo que es paradigmático desde el año 2017, es decir, la primera administración Trump. Estados Unidos ha abandonado sus negociaciones comerciales con socios en la Unión Europea, en Europa, en Asia, y no ha llegado a ningún acuerdo. Y estamos hablando que no solo fue la primera administración Trump, pero también la administración Biden. Y en ese mismo tiempo, desde 2017, la Unión Europea ha negociado 8 acuerdos y China ha negociado 9 acuerdos. De modo que estamos viendo cómo hay una especie de diferenciación con respecto a cómo bloques importantes como Europa y China siguen viendo más la necesidad de una colaboración comercial con respecto a Estados Unidos, que lo sigue viendo más, y parece que va a ser el caso aún más a partir de ahora como una cuestión bilateral, ¿no? Directamente de negociación de lado a lado. También estamos que México está buscando alternativas en América Latina, y en el caso de Estados Unidos, bueno, está la salvedad también de la renegociación del USMCA o del TEMEC, que fue renegociado por parte de la administración Trump, pero que ahora estamos viendo que se va a caer. Da la sensación de que lo que se pactó hace 4 o 5 años se puede ver completamente comprometido en función de lo que ocurra el sábado, si es que efectivamente Estados Unidos anuncia esos aranceles del 25% para sus dos socios. Yo trato de compararlo, ¿no? Es como si de repente llegara un gobierno en un país determinado de la Unión Europea, no voy a decir cuál, y dijera, pues a partir de mañana impongo aranceles a otro dentro de ese marco, ¿no? de integración comercial muy fuerte. De modo que, bueno, creo que todo esto va a condicionar lo que ocurra en los próximos meses, pero he de decir también, y quiero subrayar, que la OMC es mucho más que aranceles. El trabajo que hace esta organización va mucho más allá de la cuestión de los aranceles, que evidentemente es importante, pero los miembros de la OMC también dentro de esta organización pues están comprometidos con la apertura de mercados de servicios, la contratación pública, las cuestiones de subvenciones agrícolas e industriales, normas sobre seguridad alimentaria. Y por poner un ejemplo concreto, ¿no? de cómo funciona un entorno comercial cooperativo a través del trabajo de la OMC, un dato entre el año 95, cuando se estableció la OMC, y el año pasado, en 2 comités importantes de la OMC, el de obstáculos técnicos al comercio y el de medidas sanitarias y fitosanitarias, se han planteado en todo este tiempo 1.500 preocupaciones comerciales sobre normas alimentarias y de producto por parte de los miembros, y solo una décima parte de estas preocupaciones han dado lugar a procedimientos de solución de diferencias. Quiero decir con esto que los miembros han tenido la capacidad,
para eso está la OMC, de tratar de solucionar estas cuestiones. Y las preocupaciones planteadas únicamente en el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio a lo largo de los años han abarcado una media anual de importaciones por valor de 2,4 billones de dólares, ¿no? De modo que la OMC sigue trabajando, sigue haciendo muchas cosas que ha contribuido en gran parte también a evitar largos, costosos casos de solución de diferencias y ha permitido adaptar las normativas antes de que entraran en vigor y evitaran esa tensión comercial entre los países, entre los miembros. Gracias. Sergio, Sí, puede sí, ser dale, un comentario de mi parte, pero creo que sea útil también por lo que nos oye. No hay, más allá que no, obviamente no hay ninguna competición personal entre mí y Fernando, yo y Fernando, no hay ninguna competición entre lo que hace la Unión Europea bilateralmente con el WTO. Yo soy un funcionario con 30 años de experiencia en la política comercial y mi Biblia, cuando llegué, que estaba en la mesa, como en la mesilla de noche y los eh, hoteles americanos, la Biblia era el acuerdo de WTO. Era un librito gris, creo que sí, sí, gris, eh, y ahí estaba todo. Sí, cuando necesitaba inspirarme, ahí era mi Biblia, me inspiraba en el verseto número tal, etcétera, para poder solucionar algo de bilateral, porque me apelaba a reglas comunes. Y sobre estas reglas comunes hemos construido acuerdos bilaterales que sabe que hay este programa para ver si se ha plagiado otro texto precedente. Si vosotros lo ponéis arriba del texto de WTO, te da un resultado entre 70 o 90% de igual en términos de reglas comunes, porque muchas veces nos recordamos entre las partes cuáles son las reglas comunes y sobre esta vamos más allá porque obviamente bilateralmente puede lograr un consenso que es más complicado a nivel multilateral, pero se parte siempre de que el consenso, las bases son estas. Un ejemplo de eso es que muchas veces, si hay un problema de diferencias comerciales, el foro que se elige para resolverla es efectivamente el foro de de la OMC. De la OMC. Y eso ayuda propio a reconocernos en este sistema. Y esto está valorado para las partes, porque se sienten mucho más segura que hablamos el mismo idioma. Está mucho más segura que la Unión Europea no tiene un doble estándar. Yo creo, obviamente, estuve ahí porque era el presidente del Consejo de la Unión Europea que vino a despedirse también del WTO cuando dejó paso al portugués, ahora antes era un belga. Yo obviamente estaba ahí para el aplauso porque nos convocaron todos, aunque fuera un día feriado, etcétera. Y, pero no fuimos y obviamente él le recordó una cosa, digo, ¿cuáles son, en tu experiencia, los puntos fuertes de la Unión Europea? Me indicó varios, pero me indicó también esto, que nosotros no tenemos doble estándar. Lo que se aplica por la Unión Europea en términos de solidaridad, en términos de certeza comercial, previsibilidad, de respeto a la regla, se aplica con nuestro partner. Que nunca podíais llegar a un hecho. Tuvimos la dificultad que tenemos a cerrar este acuerdo, incluido con Mercosur, incluido a pasarlo a nivel, a aprobarlo ahora con Unión Europea, pero de la Unión Europea ningún partner se va a esperar lo que puede pasar efectivamente en febrero, el 1 de febrero, con otro acuerdo bilateral. Y eso es esencial. O sea, como aunque hay y continúa a haber tensiones muy fuertes y como exportadores españoles sabéis que a veces algunas fronteras son complicadas en algunos momentos, que ya no existe la frontera política, pero existen todavía las físicas. Eh, pero digo, ¿cómo no habrá nunca un país de la Unión Europea que mencionaba Fernando que pueda imponer aranceles a otro país de la Unión Europea? No habrá la Unión Europea que dé un trato y diga, ah, ¿sabes qué? Lo que contó Julio la otra vez cuando negociaste, no, ya es 25% más. Digo, ¿what? O sea, eso no va a pasar. Porque no puede pasar con la Unión Europea. Eso es
espero no ser desmentido, pero y se pasa es porque se denuncia el acuerdo. Digamos, pero si estamos dentro del acuerdo, se respeta. Bueno, Sí, muchas gracias, Julio. Sí, yo creo que un poco lo que comentas, ¿no? Que al final la Unión Europea da una estabilidad a sus socios comerciales con una serie de normas comunes que al final, como tú comentabas, yo creo que se basa todo en las normas de la OMC. Todos tenemos el librito gris que comentabas y es verdad que se basa en eso. Con lo cual es cierto que es así. Yo simplemente dos comentarios y damos paso a las preguntas si queréis, que nos estamos yendo ya mucho de tiempo. Simplemente, Fernando, estoy de acuerdo, bueno, yo creo dos cosas. Primero, como negociadores que somos dentro de la OMC, sí que es verdad que somos, bueno, vemos las cosas como son, cómo se están haciendo, y de hecho también comentar un poco lo que comentaba Julio de la dificultad de poner también en común a 27 Estados miembros dentro de la Unión Europea. Es cierto, lo vemos continuamente en las reuniones que tenemos dentro de la Unión Europea. Yo sé que muchas veces soy un dolor de cabeza para Julio, porque, bueno, pues porque me toca defender unos intereses de mi país que a veces no van en mi acorde con los de otros países, y hasta ahí hablo. Y soy un dolor de cabeza para él porque tiene que intentar llegar a un acuerdo conmigo y a veces le doy muchos dolores de cabeza. Pero es así al final, hay que negociar. Y dentro de las menciones pasa lo mismo con otros países. Y otra cuestión que comentaba Fernando, yo tengo la suerte de cubrir como delegado de España el comité TBT y SPS, que os ha comentado Fernando. Y es cierto que ya no solo es que solo el 10% de las preocupaciones comerciales que se presenten en ese comité hayan llegado a una resolución de diferencias, que es un volumen muy pequeño, significa que el 90% se resuelven antes. Ya no es solo eso, es que de esas 1.500 que se han presentado, anteriormente tú ya estás hablando con otros países cuando tienes un problema y no se llegan a presentar. Es decir, la labor empieza antes, la labor de negociación, de limar normativa empieza antes. Yo, pues mira, ayer por la tarde-noche estuve hablando con Chile por un tema que tenemos de una legislación española, que hay problemas, y para evitar que llegue la OMC, para evitar que se presente, ya estamos hablando con ellos para solucionarlo. Y aparte luego es muy, una vez que estás en la OMC, ves cuando se reúnen estos comités TBT y SPS como delegado, ves cómo se trabaja, ves que hay reuniones durante una semana entera, hay reuniones mañana y tarde, y aparte, en la hora de comer, hay reuniones bilaterales entre los países que tienen problemas. Es una semana entera sin descanso, en el que ves cómo se está negociando continuamente, cómo se está intentando arreglar cosas a nivel técnico, con gente que viene de las capitales, con gente que viene desde Santiago de Chile, desde Tokio, desde Washington, para arreglar estas diferencias comerciales y sí que es verdad que al final funciona y de hecho pues, los resultados están ahí, que más del 90% o casi el 90% de las cuestiones que se plantean se solucionan antes de llegar a un conflicto. Con lo cual sí que doy fe de eso, porque es lo que he vivido yo aquí durante estos 4 o 5 años en Ginebra. Yo creo que vamos a dar paso, si queréis, a las preguntas. Si hay, Alejandra, María, no sé si hay preguntas. He visto antes una de Marcelino, me ha parecido ver cuando me he metido en el Sí, chat. yo creo que No, ya no sé si hay, no sé la si hay más. contesto. Bueno, yo creo que la pregunta de Marcelino, que era un poco crítica, yo creo que ya la contestó de alguna manera Fernando en su intervención. Lo que venía a decir Marcelino era cuál es el papel de la OMC cuando puede llegar un gobernante y con un decreto pues volatilizar todos los acuerdos que se habían alcanzado en materia de aranceles después de tantos años de negociación. Y no sé si Fernando quiere añadir algo más, pero bueno, yo creo que ya nos habló de cuál era el papel de la OMC. Bueno, sí, únicamente puntualizar que Qué rabia, no desfunción. ¿Me escucháis bien? Ahora sí. Que tienes como una de sus funciones principales, pero no la única, ofrecer la posibilidad a sus países miembros de expresar preocupaciones específicas o incluso plantear diferencias comerciales cuando consideran que hay otro de los socios, otro de los miembros, que no está cumpliendo con las normas que se pactaron inicialmente, ¿no? Ese sistema ahora
está bloqueado, lleva unos años bloqueados desde el año 2019 porque el órgano de apelación, que era la instancia donde se dictaban las resoluciones definitivas sobre las diferencias comerciales, no está operativo, pero aún así hay muchos miembros, como decía Sergio, que dentro del contexto de la OMC consiguen solucionar esas diferencias. Es un sistema que durante muchos años funcionó muy bien y los miembros también en la ministerial de 2022 y también en la del año pasado expresaron su intención o su compromiso de tratar de encontrar una solución. El plazo inicial era finales de 2024, no se pudo conseguir para tener de nuevo plenamente funcional un sistema que diera salida a esas preocupaciones y a esas diferencias planteadas por los países. La nueva situación política posiblemente va a dificultar que podamos volver a tener un sistema como el que tuvo la OMC durante bastante tiempo, pero no es la única manera, insisto, a través del cual los miembros puedan hacer frente a esas situaciones en las que consideren que hay una medida que va en contra de las normas de la OMC. Sí, Alejandra, María, ¿Nos más escucháis? cuestiones ¿No me hay. escucháis? Sí, no, ahora sí. Ahora sí. Perdón. Vale, digo que hay otra pregunta que creo que puede contestarla Julio, que nos la dirige Fiorelia Agustina Agriel y pregunta cuál es su opinión en esta relación Europa-China sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta. Ok, bueno, subrayo una cosa que habría tenido que subrayarlo hacia el comienzo. Obviamente yo intervengo en, en forma personal, por lo cual cualquier cosa que digo no tiene que ser mencionada, es off the record y no puede ser mencionada a algún periodista si están conectados. Dicho eso, para contestar a eso, bueno, la iniciativa de China ha sido un poco ¿cómo decir? Nos ha hecho despertar en la importancia de lo que son las inversiones. Como decía antes, China tiene una visión regional ahora más ampliada y obviamente siendo China no es suficiente para ellos poder han visto cuánto importante el crecimiento comercial para su estabilidad interna. Y la resiliencia ahora es un poco la lógica que nos guía en el comercio. Y resiliencia para una potencia comercial planetaria como es, China es poder contar con muchos puntos de referencias también en infraestructura. En este sentido, ha lanzado un poco toda estas políticas, que es una política que tiene una lógica comercial detrás, por lo cual de relaciones comerciales en los dos sentidos, por lo cual si China lanza eso en los países que le dicen de sí, era un poco como Mercosur. El Mercosur que ha dicho sí a la Unión Europea son los otros países que participan en eso, que dicen sí efectivamente a esta visión de China. Para nosotros, como Unión Europea, ha sido un despertar, por lo cual nos hemos dado cuenta de la importancia de la inversión, a los paquetes de inversiones, junto a el comercio que ya lo teníamos, la cooperación bilateral que ya teníamos, especialmente en los países en vía de desarrollo, y ahora un paquete de oferta de inversiones que estamos haciendo como European Gateway, se llama nuestra respuesta a esta política china. ¿Qué es competencia? Si es competencia de tipo fair, etcétera, bien venga a dar opciones a los business, a estos países también de otras oportunidades, también de inversiones comerciales y otros proyectos, no solamente con China, pero también con la Unión Europea. Queda en estos países, en su soberanía, aceptar la una o la otra lógica. Gracias. Aparentemente no hay ninguna otra pregunta de los que están escuchándonos, pero yo quería aprovechar para hacer dos preguntas.
Una podría ser a Fernando cómo ve el futuro de este año en términos de comercio internacional para un sector tan estratégico para Vigo como es el automovilístico. Y luego a Julio también, en relación a las empresas gallegas, pues qué oportunidades concretamente para nuestra comunidad autónoma se presentan a la vista de la firma del acuerdo de Mercosur. Bueno, mi contestación, y hago la salvedad también, como ha hecho Julio, que hablo en mi condición personal, no en nombre de la OMC. En cualquier caso, si hubiera periodistas que tengan interés en tener información que puedan atribuir directamente a la OMC, estaré encantado de contestarles. Pero creo que bueno, es un sector que va a afrontar posiblemente dificultades porque estamos viendo cómo hay un creciente proteccionismo con respecto, sobre todo, a determinados segmentos de la industria automovilística. Tiene que ver también, ¿no?, con ese intercambio, esa relación con cada uno de los distintos bloques comerciales y de los acuerdos que tengan, pero nos estamos enfrentando de manera general y también dentro de ese sector a medidas de un creciente proteccionismo. Eso es lo que estamos viendo por parte de muchos miembros de la OMC en este nuevo contexto geopolítico. Y desde la OMC se insiste y se hace el llamamiento con respecto a esas medidas restrictivas del comercio para que los miembros traten de evitarlas en la medida de lo posible. Y son tiempos complicados, son tiempos imprevisibles y me imagino que esto tiene la gravedad del asunto en el fondo de todo esto es que esto tiene ese impacto en los sectores, en las industrias, en las empresas que están tratando de seguir haciendo su trabajo y de encontrar la certidumbre y la previsibilidad que les ha permitido desarrollar sus productos, enviarlos, exportarlos, con la certeza de que iban a encontrar siempre del otro lado a un socio fiable, que no iba a despertarse por la mañana decidiendo que había cambiado las reglas del juego. De modo que, bueno, creo que es un momento en el que posiblemente es necesario tener, en general, cautela, pero al mismo tiempo creo que tenemos que tratar de mantener la calma en la medida de lo posible e insistir en que tenemos que encontrar foros de solución común como la OMC para reconducir las cuestiones y que el comercio mundial siga siendo, como ha sido hasta ahora, uno de los principales motores del crecimiento mundial, de la creación de riqueza, de empleos, etcétera. Sí, y eso es verdad. La creación de riqueza al final. También a los chinos empezaron a ser ricos cuando le dijeron que ser rico era el seminario que vimos, que participamos la semana pasada en desarrollo. Es grandioso, es súper ser rico. Y efectivamente el comercio da una creación de riqueza. Y cómo crear riqueza en Galicia, que quería hacer un poco este show que digo, para mí Galicia siempre ha sido la estrella cometa para un italiano que bajaba a Madrid-Baraja y después tenía que subir a la Sierra de Madrid, donde vivía la familia de mi señora, al Escorial. La dirección, antes que existiera el GPS o los telefonillos, se miraban siempre los carteles y lo que me guiaba era siempre la dirección a La Coruña. Y después se me perdí llegó un momento que escribieron justamente a Coruña y me sentí un poco perdido. Digo, ¿es la misma? Le pregunté a mi señora, sí, sí, es la misma. Pero una vez que veía el cartel es a Coruña, sabía que estaba bien direccionado. Para mí era siempre un poco el pánico en el tráfico de Madrid. No, más seriosamente, ¿cuáles podrían ser las oportunidades, la cometa para Galicia? Recuerdo, son muchísimas, porque depende también de qué sector os interesa. Siempre Galicia se ha asociado a los productos pesqueros y los productos pesqueros se liberalizarán en un periodo mucho más breve que los productos agrícolas, por lo cual es sin duda una oportunidad más rápida que se puede buscar. Mencionaste la industria automovilista en Vigo. No es solamente la exportación de los coches, pero también partes de coches, es decir, se ofrecerá la posibilidad, obviamente están en el business, etcétera,
Mientras la lógica de inversiones antes cerrada permitía a las empresas importar solamente determinados países, ahora las piezas para los coches de cualquier marca que se producían en Vigo pueden entrar sin ningún problema y a precios reducidos en el mercado brasileño o argentino para poder suministrar estas partes de coche a las empresas de asemblaje. Esto es un ejemplo. El otro ejemplo es el comercio agrícola. Mencionáis que Galicia será sensible por la parte beef, por la parte de carne, pero todos los productos lecheros es una oportunidad, especialmente Brasil es un gran importador de productos lecheros. Y después siempre nos olvidamos una cosa. Nosotros en Europa sí hacemos commodities, sí hacemos leche en polvo, sí hacemos carne, sí hacemos pollo deshuesado, etcétera, pero hacemos fundamentalmente productos transformados. Y productos transformados están hechos de la misma carne de pollo, de la misma carne de cerdo, de la misma carne de vacas, de la misma leche en polvo, del mismo leche que sale de nuestra vaca de Galicia también, que pero transformada en valor, con valor añadidos y una calidad que estos países demandan y sus productores locales temen. ¿Mm? Temen porque son productos, tienen temor, porque son productos de alta calidad, no solamente calidad como la entendemos, sino como la entienden ellos, que es que no te matan. Son calidad sanitarias muy buenas, con productos de primera clase, que fundamentalmente no te matan, que eso ya ayuda, y segundo, son también ricos, buenos y de una calidad excelsa. Eso también hay que subrayarlo. Y después todo lo que son los servicios. Los servicios y lo que va con los servicios, que las facilitaciones aduaneras, que son la cooperación aduanera, la cooperación en servicios y servicios financieros. Como mencionabais, hemos empezado mencionando la banca. Creo que es importante cerrar también con la banca, con los bancos, porque es un motor, como habéis recordado, de inversiones y oportunidades comerciales. Gracias. Muchas gracias, Julio. Alejandra, si me permites, complementando un poquito lo que ha dicho Julio, bueno, por mi formación profesional de mis casi 4 años en Galicia, y bueno, pues todavía tengo morriña, y entonces cuando hay alguna cosa de esta siempre miro lo que interesa a las empresas gallegas, etcétera, y como ferrolano de pro y medio vigués, que tengo mucho cariño a Vigo de mis 4 años allí, creo que el acuerdo de Mercosur, como ha dicho Julio, tiene muchas ventajas para las empresas gallegas, y si quieres en Vigo en particular, sobre todo en componente de automoción, como comentaba Julio, sobre todo en Tier 1 y Tier 2, tienen muchas oportunidades, porque y ahí en Vigo hay muchísima empresa de componentes y también en Rennes, etcétera. Hay otro sector, como comentaba Julio, que es el agroalimentario, que es sobre todo quesos, lácteos, etcétera, es muy importante, como comentaba Julio. Vino también, ¿vale? Aunque hay competencia importante en esos países, pero el vino blanco, el albariño, el ribeiro, etcétera, es demandado y no hay tanta producción allí de vino blanco. Entonces, es un buen nicho de mercado. Hay un sector muy importante también en Vigo y en la zona de Galicia, que es el textil, ¿vale? El textil, sobre todo el sector moda, puede entrar bastante también bien en esos países, sobre todo la parte premium, digamos, moda buena, que hay. Sabemos de las empresas gallegas de textil que estamos hablando que son buenas. Yo creo que esos sectores son probablemente muchas oportunidades. Y luego, como comentaba Julio, el sector bancario. Con lo cual, Alejandra, ahí con la banca tenéis trabajo que hacer. Nada más por mi parte. Una maravilla escucharos y podemos cerrar. Ojalá, yo me quedo con la idea de ese positivismo, ¿no? Y de esa parte optimista de que ese acuerdo Unión Europea-Mercosur y esas estimaciones de un incremento de 37% de relaciones comerciales bilaterales se cristalice en una realidad o incluso sea mayor, a expensas de lo que pueda ocurrir el sábado, ¿no? Con el tema de los aranceles tenemos que ser muy positivos con este pacto y bueno, nada más, agradeceros vuestro tiempo y que espero nos veamos muy pronto en el segundo encuentro. Gracias, Fernando, gracias, Julio,
Muchísimas gracias, Sergio, por promover estos encuentros tan interesantes, y a todo el mundo que nos está viendo. Y nada más, nos vemos muy pronto. Muchas gracias. María, perdona que interrumpa a la presidenta del círculo. ¿Me voy a permitir eso? Tienes derecho No, a lo que quieras, ya lo sabes. No, simplemente anunciaros que la próxima sesión lo más seguro es que la centremos en la inteligencia artificial y la importancia que tiene para el comercio internacional. Contaremos con Fernando, si quiere contar con nosotros, que nos cuente ese estudio que ha hecho la OMC sobre inteligencia artificial, y también con expertos españoles que están trabajando aquí en Ginebra en diferentes organismos internacionales desarrollando programas de inteligencia artificial en relación con el comercio. Es un poco la idea que tenemos para la próxima sesión. Pues estupendo, me parece impresionante. Estaremos expectantes del siguiente encuentro. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos y buen día. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Buenos días. Gracias. Buenos días. Adiós, adiós, adiós. Gracias, Sergio, por la invitación.